Buenas tardes, muchachos. En este momento o el día de hoy, más exactamente, les voy a dar una retroalimentación de la guía que les dejé para trabajar en el transcurso de estas 2 semanas que han pasado y para lo del trabajo de esta semana. Aquí en la guía les coloqué varios temas. El primer tema que les puse fue movimiento rectilíneo. Ese tema es el último tema que nosotros estábamos mirando. Simplemente es para recordar nuevamente el tema de movimiento rectilíneo, donde hablábamos que el movimiento rectilíneo hace parte de la cinemática. Entonces, ahí nos habla sobre los tipos de movimiento, la existencia de movimientos. Aquí miramos un movimiento que es a nivel horizontal, pero constante. Entonces encontramos el término de velocidad. ¿Listo? Y distancia recorrida. Aquí encontramos lo que es la definición de posición y trayectoria, lo que es la definición de desplazamiento, la definición de velocidad, que es distancia sobre tiempo, y la definición de aceleración, que es velocidad dividido tiempo. Aquí en el movimiento ya uniformemente acelerado, entonces estamos mirando que ya no es un movimiento constante, sino que ya su velocidad varía. Entonces ahí les recordaba a ustedes que teníamos los tipos de velocidades, que eran dos, una que era la inicial y la otra la final, que ahí mirábamos dependiendo, y por eso les decía, hay que saber leer, muchachos, porque muchas veces ahí les dicen qué tipo de velocidad es y cuál es la velocidad que tiene cada uno. Entonces por eso les decía que cuando teníamos una velocidad, que teníamos un ejemplo que nos decía, es que el objeto arranca, el móvil arranca. Cuando ustedes le dicen arranca, les está diciendo que su velocidad inicial es 0 y la final la que les indiquen en ese momento del ejercicio. O también les podrían decir que es que el objeto viene con una velocidad hasta que se detiene. ¿Eso qué quiere decir? Que mi velocidad inicial es con la que viene, la que me indican en el ejercicio, y la velocidad final sería igual a 0. Entonces hay que saber leer, muchachos. ¿Listo? Aquí les estoy recordando nuevamente las fórmulas de velocidades y aceleraciones que son adicionales al movimiento rectilíneo variado. Entonces aquí les coloco un ejemplo para poder saber cómo hacerlo. Dice, un carro inicialmente detenido, velocidad inicial 0. Se pone en movimiento y aumenta uniformemente su velocidad hasta que al cabo de 10 segundos alcanza 20 metros por segundo. Mi velocidad final. A partir de ese instante, la velocidad se mantiene constante durante 15 segundos, después de los cuales el conductor disminuye la velocidad hasta detenerse en 5 segundos y de haber comenzado a frenar. Recuerden ustedes que yo les dije que no hay aceleración y hay desaceleración, que mi aceleración es negativa. ¿Listo? Puedo tener cualquiera de los dos tipos de aceleración, o desaceleración. Que no puedo tener tiempo negativo, ¿no? Recuerden que no puede haber tiempo negativo, que el tiempo negativo me está indicando que estoy devolviéndome en el tiempo. ¿Listo? Pero desacelerar. Tener aceleración negativa sí la puedo tener. ¿Listo? Ok. Dice, teniendo en cuenta que el movimiento ha sido rectilíneo, calcular la aceleración del carro en cada intervalo del tiempo y el desplazamiento entre los dos semáforos. Este ejercicio, acuérdense que lo hicimos en clase, yo lo expliqué en clase, nuevamente lo estoy retomando aquí para que nos quede más claro si alguno no tomó apuntes del ejercicio. Entonces me decía, la primera parte me dice que tiene un movimiento donde arranca con una velocidad inicial 0, por eso inicialmente detenido, aumenta su velocidad hasta llegar a 20 metros por segundo, dice a partir de ese, entonces ahí me piden cuál es la aceleración que tiene el vehículo desde 0 hasta que llega a esa velocidad. Entonces tengo que, la primera fórmula me dice velocidad final menos inicial igual a aceleración por tiempo. Despejo la aceleración, tiempo está dividiendo, pasa al otro lado a dividir. Entonces velocidad final 20 metros por segundo menos la inicial 0 dividido los 10 segundos que transcurrió para tener esa velocidad. Divido
y me da 2 metros por segundo. Metros por segundo al cuadrado. Esa es mi aceleración. Luego me dice que el desplazamiento, calcule el desplazamiento. Entonces, ¿con cuál fórmula utilizo para calcular el desplazamiento? Con la última. ¿Listo? Con esta. Calculo para averiguar el desplazamiento. ¿Qué me dice? Desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, mi velocidad inicial por tiempo, ya sé que mi velocidad es 0. Este término se convierte en 0. ¿Listo? Por lo tanto, me queda ¿qué? Un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, por eso me dice 2 metros por segundo al cuadrado por los 10 segundos elevados al cuadrado sobre 2 me da 100 metros. O sea que en el primer intervalo, desde que arrancó hasta que llegó a estos 20 metros por segundo, tuvo un desplazamiento de 100 metros. Eso fue lo que se desplazó. Ya tengo el primer intervalo, ya tengo la primera distancia. Luego me dice, a partir de ese instante la velocidad se mantiene constante durante 15 segundos. Durante esos 15 segundos, ¿cuál fue su desplazamiento? Entonces simplemente pues vuelvo y retomo la de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué tomo la de movimiento rectilíneo uniforme? Porque por eso me dice, se mantiene constante. Entonces, no cambia la aceleración, no cambia su velocidad. Entonces simplemente cojo la fórmula que dice velocidad es igual a ¿qué? A distancia sobre tiempo y despejo la distancia. Tiempo está dividiendo, pasa al otro lado ¿a qué? A multiplicar. Entonces velocidad por tiempo, 20 metros por segundo por 15 segundos, ¿me da cuánto? 300 metros. ¿Listo? Ya tengo la distancia en el segundo intervalo. Me falta el tercer intervalo. El tercer intervalo, ¿qué me dice? Después de los cuales el conductor disminuye uniformemente la velocidad hasta detenerse a los 5 segundos de haber comenzado a frenar. Entonces, ¿qué hago yo? Ok, ya tengo la velocidad. ¿Listo? Ya tengo bueno, aquí me dice que la aceleración. Sí, como él comienza a disminuir, ¿cierto? Cambia su aceleración. Entonces tengo velocidad final menos inicial sobre tiempo, entonces ya sé que la velocidad final me da 0. Por lo tanto, la inicial es 20, que es la con la que él venía. Dividido el tiempo que gastó en hacer ese frenado. Entonces eso me da menos 4 metros por segundo al cuadrado. Aquí yo puedo tener una aceleración negativa. No hay ningún problema. Simplemente yo sé que esa negativa me está diciendo que es que el objeto no está aumentando, sino está disminuyendo. ¿Listo? Entonces, menos 4 metros por segundo al cuadrado, esa es mi aceleración. Ahí cambió la aceleración. Entonces, ahora sí, calculo la distancia. Entonces, vuelvo y utilizo la misma que estaba utilizando anteriormente. Velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Que esto sería igual. La velocidad inicial, que son los 20 metros por segundo, por el tiempo, 5 segundos, menos 4 metros por segundo al cuadrado por los 5 segundos al cuadrado sobre 2, y eso me da un total de 50 metros. O sea que él tardó desde que empezó a frenar hasta que frenó 50 metros. Eso fue lo que recorrió. Entonces, como me preguntan cuál es el desplazamiento total, pues ¿qué cojo? Los 100 metros que recorrió cuando comenzó el recorrido. Los 300 metros que recorrió mientras mantuvo una velocidad constante. Y los 50 metros que recorrió cuando empezó a frenar. Entonces, ¿eso cuánto me dio? 100 más 300 son 400 más 50, 450 metros. Eso es lo que él se desplazó desde que se empezó a mover hasta que paró. ¿Listo? Ese es el movimiento rectilíneo variado. Luego seguíamos y luego teníamos que seguir con un tema que es el movimiento de caída libre. A diferencia del movimiento rectilíneo variado, es que en la caída el movimiento es vertical, el otro es horizontal, ¿sí? Entonces, con respecto a la caída libre, lo que encontramos aquí de diferente a lo que encontramos en el movimiento rectilíneo variado es la gravedad.
pero la gravedad es la misma aceleración. ¿Listo? Ahí vamos a tener la aceleración, porque todos los objetos caen con la misma aceleración. ¿Cuánto vale esa gravedad? 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? 9,8. Pero esa gravedad depende cómo se esté moviendo el objeto. Si yo tengo un objeto que se mueve hacia arriba, pues mi gravedad es positiva. Si mi objeto se mueve hacia abajo, mi gravedad es negativa. Por eso se los estoy indicando aquí en el dibujo. Todo depende hacia dónde me mueva. La gravedad se me vuelve constante. Ese valor en todo punto de la Tierra siempre va a ser el mismo. Nunca va a variar. ¿Listo? Siempre el mismo. ¿Listo? La gravedad, pues, como lo leyeron ustedes aquí, aparece desde la época de Galileo Galilei. Galileo Galilei, pues él fue uno de los primeros en comprobar que nosotros, aquí en la Tierra, tenemos algo que siempre nos mantiene pegados a la superficie de la Tierra, y es la gravedad. Y la velocidad con que se desplaza, aunque él siempre decía que todos los objetos se caían con la misma velocidad, pero resulta que no, todo depende de la masa del objeto. ¿Listo? ¿En qué sentido de la masa del objeto? De que si el objeto es demasiado grande, pues hay una cosa que se llama aire, y con el rozamiento del aire va a hacer que el objeto disminuya su velocidad. Eso es lo que hace que disminuya la velocidad. Si no existiera aire, pues todos los objetos caerían iguales. Sean pesados como sean livianos, todos caen iguales. ¿Sí ven? Entonces, eso era lo que yo quería que ustedes vieran en el laboratorio. Cuando yo les mandé el laboratorio de caída libre, eso era lo que ustedes iban a hacer. Esos eran los procedimientos. Uno de los procedimientos era eso, mirar cuando hay aire y cuando no hay aire, dependiendo del tipo de material, pues ahí van a mirar si caen rápido o no caen rápido, si caen con la misma velocidad o no caen con la misma velocidad. Es un ejemplo que yo siempre he hecho en el salón, que bueno, aquí no lo puedo hacer porque me queda más difícil, es coger una hoja y bueno, esto es una caja, siempre cojo es el borrador, que es más, digamos que es un poco más pesado que la misma hoja. Cuando yo los dejo caer, pues por el efecto del rozamiento y por la forma del borrador, pues como tiene menos espacio que abarque el aire, pues va a caer más rápido que la hoja de papel, ¿cierto? Pero cuando yo cojo y arrugo totalmente la hoja, pues la hoja va a tener ahora menos espacio que tenía inicialmente, cambié su volumen, pues cuando yo dejo caer los dos, así completamente arrugada, cuando los dejo caer los dos, pues los dos caen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el aire ya no me está impidiendo el movimiento de este objeto. ¿Sí ven? Vuelven a caer ahí sí caen los dos al mismo tiempo. Eso era lo que yo quería que ustedes vieran en el laboratorio, ¿sí? El que yo les mandé a hacer. Eso era lo que les estaba mostrando ahí en el laboratorio. ¿Listo? Ok, continuemos. Toda la aceleración en cualquier punto de la Tierra siempre va a valer menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque siempre indica vertical hacia abajo. No para la derecha, no para la izquierda, no diagonal, nada. Siempre vertical hacia abajo. ¿Listo? Ok. Aquí van a encontrar ustedes las ecuaciones que trabajamos en caída libre. Son las mismas que se trabajan en el movimiento rectilíneo acelerado. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no tenemos aceleración, sino tenemos gravedad, ya tenemos un valor fijo ahí. ¿Sí? Ahí ya tenemos un valor fijo, porque ya lo conocemos, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y la otra diferencia es que en el otro lado, en la de movimiento rectilíneo uniforme era solo más, aquí es más o menos. Lo que les estaba diciendo, todo depende de cómo me esté desplazando. Si voy hacia arriba, mi ecuación me queda con signo positivo. Si voy hacia abajo, me queda con signo negativo. Entonces, ojo,
que todo depende de donde me desplace, como muestra aquí en la gráfica. ¿Listo? Como estoy indicando aquí en la gráfica. Entonces, dependiendo cómo me mueva, o me queda positivo o me queda negativo. ¿Listo? Ok. Aquí vamos, bueno, y aquí vamos a cambiar otro término. Simplemente es cambiarle la palabra. ¿Sí? En el otro lado, en el movimiento rectilíneo acelerado, encontramos desplazamiento, X. Aquí, por el contrario, en caída libre tenemos es altura. Y vamos a representarlo con la letra H. ¿Listo? Altura. Y en el otro sí es movimiento rectilíneo variado, que es desplazamiento X. Desplazamiento en X, altura H. ¿Listo? Pero son los mismos. Es lo mismo, tienen el mismo valor. ¿Listo? Y aquí lo estoy especificando. Ok, nos dan un ejemplo. Aquí les coloqué un ejemplo. Dice, para el manejo de estas ecuaciones, si la parte positiva, bueno, ahí indica, dice, entonces, ejemplo, un objeto se deja caer desde una altura de 5 metros. Entonces, ojo, cuando yo digo se deja caer, un objeto que tengo acá arriba, lo dejo caer, ¡pin! ¿Cuál es mi velocidad inicial cuando lo tengo acá arriba? 0. ¿Sí? Entonces, ojo con las palabras. Se deja caer. Arranca con velocidad inicial 0. Si digo es que se lanza un objeto hacia arriba, entonces ahí ya la velocidad es con la que les estén indicando en ese momento, la velocidad inicial. Ojo, otra cosa importante que de pronto no coloqué aquí y se me olvidó. Cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿sí? Cuando yo lo mando hacia arriba, ¿qué pasa? Que aquí mi velocidad inicial es la que me estén indicando. ¿Sí? Un número cualquiera. Pero aquí mi velocidad final, cuando llega el objeto hacia arriba, mi velocidad final es 0. ¿Qué pasa? Que cuando yo lanzo un objeto y empieza a subir por el efecto de la gravedad, cuando va subiendo, va disminuyendo la velocidad, no aumenta, disminuye cada vez que va subiendo. Hagan el ensayo ustedes mismos en su casa, lancen un objeto hacia arriba y miren lo que va pasando. Él va disminuyendo hasta que llega hasta cierto punto, ¿sí? Llegan hasta cierto punto, se detiene un instante de tiempo muy corto y luego empieza a caer. ¿Listo? Entonces, ojo porque cuando yo me muevo hacia arriba es muy distinto cuando yo me muevo hacia abajo. Entonces, ojo, cuando yo lanzo el objeto hacia arriba, le empieza a subir, empieza a disminuir su velocidad hasta que llega a un punto donde la gravedad lo deja llegar, su velocidad final se convierte en 0 y luego empieza a caer. Cuando llega en el punto más alto, es decir, aquí, cambiémoslo de color, es decir, acá arriba, cuando llega a este punto, aquí pasa dos cosas. Primero, se convierte en velocidad final 0 y luego pasa a ser una velocidad inicial igual a 0. ¿Sí? Dese en cuenta que cuando llega a la parte de arriba, se detiene el instante y empieza a caer. ¿Sí? Entonces, ahí arriba se convierte en dos tipos de velocidad. La final queda 0, pero cuando en un momento para otro se convierte su velocidad inicial en 0. ¿Listo? Ojo con eso, hay que tenerlo muy presente. ¿Listo? Dice, entonces un objeto se deja caer desde una altura de 5 metros. Determinar A, el tiempo que tarda en caer el objeto. O sea, desde el momento que yo lo suelto, ¡pin! ¿Cuánto tardó en caer al suelo? A los 5 metros. La velocidad antes de tocar el suelo. Entonces, listo, comencemos. Dice, el tiempo que tarda en caer al suelo es, cogemos la fórmula, la tercera fórmula que dice altura igual a velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí, empleamos un poquitico esto, ok, cuando digo esto, entonces simplemente, ¿qué hago yo acá? Entonces me dice, ok, ya sé que él arranca con una velocidad 0, entonces, esto
vale 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Menos un medio, más o menos, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora voy a determinar lo siguiente. ¿Cómo me desplazo? Yo me estoy desplazando hacia abajo. Por lo tanto, como me desplazo hacia abajo, mi ecuación debe quedar negativo. ¿Listo? Entonces, por eso dice aquí, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, simplemente, como necesito averiguar el tiempo, sé cuál es la altura, sé cuál es la gravedad, necesito averiguar el tiempo, pues lo despejo. Tiempo está multiplicando, entonces, perdón, lo voy a hacer despacio, ¿listo? Porque aquí lo hice lo mandé muy rápido. Entonces, empiezo a despejar. Voy a despejar tiempo, entonces, ok, el 2 que está dividiendo lo paso al otro lado, ¿a qué? A multiplicar. Entonces, por eso me queda 2 veces la altura. Ahora, este negativo que está aquí, me lo estoy llevando con el 2. Borro acá para poder que me vean otra vez. Vuelvo y explico. Hágalo con azul. Me llevo el 2, ¿cierto? Está multiplicando, perdón, pues está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me queda... Ay, perdón. Listo, perdón que se me quedó un momentico. Entonces, ay, Dios mío. Entonces, estábamos mirando acá, entonces, el 2 que está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar. Entonces, quedó 2 veces la altura, ¿cierto? Bueno, el negativo yo lo dejé acá abajo, no hay problema, también lo puedo dejar arriba, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Y la gravedad que está multiplicando, mírenlo acá, la gravedad que está multiplicando al tiempo pasa aquí al otro lado a dividir y me llevo con el negativo. Entonces me queda 2 veces la altura sobre menos la gravedad va a ser igual a ¿qué? A tiempo, pero al cuadrado. Ojo, al cuadrado. ¿Listo? Entonces mire, por eso quedó la ecuación de esa forma. ¿Listo? Ahí ya despejé tiempo. ¿Listo? Coloco los valores. Entonces multiplico 2 veces la altura. Y aquí, mire, aquí está la otra parte que yo les quería mostrar. Entonces, mire, negativo. Negativo por negativo, me queda positivo. Ojo, aquí me va a salir una raíz. Como me sale una raíz, yo no puedo dejar un término negativo. Recuerden ustedes que cuando yo dejo una raíz negativa, me sale un número imaginario. Entonces, por lo tanto, aquí no me queda raíz. ¿Listo? No me queda raíz. Entonces, pues digo, no me queda negativo, no me puede quedar negativo. ¿Listo? Entonces, negativo por negativo ya ahí me queda positivo. Ahora, para quitar este cuadrado, ¿ahora de dónde sale esa raíz? Esa raíz sencillamente sale de quitar este cuadrado. Recordemos que para quitar un cuadrado yo debo ¿qué? Aplicar una raíz, y lo que aplico a un lado del igual lo debo aplicar al otro lado del igual. Si no los aplico, yucas, no puedo sacar esa raíz. ¿Listo? Me sale otra cosa. Ok, entonces aplico raíz y calculo, y este es el tiempo que tardó en caer el objeto. ¿Listo? Desde los 5 metros de altura. Ya tengo el tiempo. Ahora me falta calcular cuál es la velocidad final, la velocidad con que llegue, antes de que toque el suelo, con qué velocidad llegó. Entonces tengo la otra fórmula que me dice velocidad final menos inicial igual a gravedad por tiempo. Entonces necesito averiguar cuál será, la inicial o la final. Necesito averiguar la final. Entonces, como necesito averiguar la final, ya sé que la inicial, ¿cuánto vale? 0. ¿Listo? Porque se deja caer. Ok. Entonces, velocidad y final igual a ¿qué? A gravedad por tiempo. Entonces, la gravedad por el tiempo que acabamos de calcular, y esa es la velocidad con que cayó el objeto. ¿Listo? Queda muy similar a la gravedad. Bueno, esta vez coincidió, a veces no coincide. ¿Listo? Eso es caída libre. Lo mismo que el movimiento rectilíneo variado, la única diferencia es que
aquí aquí no encontramos un negativo, en el otro sí, y aquí encontramos que la aceleración sí toca averiguarla, en el otro lado no hay que averiguar esa aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración ya está dada, es una constante. El siguiente término que yo quiero ver con ustedes, o que me tocó verla de esta forma, se llama movimiento circular. ¿Qué es un movimiento circular? Simplemente es un objeto que gira sobre un punto de giro o un eje de giro, que también le llaman. En ese movimiento circular, ¿qué encontramos ahí? Pues un radio, tenemos un radio, tenemos, caramba, tenemos un radio, ¿cierto? Tenemos que cuando comienza a desplazarse, esto se llama arco de desplazamiento, ¿listo? Pero él no solamente se va a desplazar ese pedacito, él va a seguir desplazándose, desplazando, hasta que conforma un movimiento circular, hasta que hace una circunferencia, ¿sí? Entonces, como está haciendo una circunferencia, el ángulo que está haciendo ahí es de ¿cuánto? 360 grados o 2 pi radianes. Ahora, nosotros en física, aquí con el movimiento circular, pues para no complicarnos con la parte de ángulos, vamos a trabajarlo como 2pi. ¿Listo? Así lo vamos a dejar. Entonces, aquí en el movimiento circular vamos a tener dos tipos de velocidad. La primera velocidad se llama velocidad angular. La velocidad angular, como la misma palabra lo dice, se refiere al ángulo, el ángulo con que se está desplazando. Entonces, si nosotros recordamos, además, esto es un movimiento uniforme, es un movimiento circular uniforme. Entonces, al ser uniforme, pues vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, teníamos que velocidad era igual a ¿qué? A desplazamiento sobre tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento ahorita? Pues el ángulo con que está girando, que es ¿cuánto? 360 grados. Entonces, en la velocidad angular, que lo encontramos con la letra omega, alfabeto griego, va a ser igual a ¿qué? A 2 pi radianes sobre tiempo. Esa es mi velocidad angular. Esa es mi velocidad con que se está desplazando mi objeto en ese movimiento circular. ¿Listo? Y la otra velocidad que trabaja en el movimiento circular se llama velocidad lineal o tangencial. Cuando yo trabajo la velocidad lineal, me estoy refiriendo cómo calculo yo la tangente de una circunferencia, según lo que me han dicho a mí mi profesor de matemáticas. Cuando yo saco la tangente de una circunferencia, quiere decir que es la línea, que se me hizo el punto, es la línea que corta la circunferencia en cualquier punto. Mire, esa es la línea que corta mi circunferencia en cualquier punto. Esa es mi tangente. Por lo tanto, cuando yo tengo un objeto moviéndose en un círculo, si ustedes han cogido una piola y han cogido una piedrita y empiezan a hacerla girar, cuando va girando, se revienta esa piedrita, llega y se rompe esa piedrita aquí en este punto, perdón, la cuerda aquí en este punto, pues la piedra ¿hacia dónde sale? En línea recta, ¿sí? Por eso es la velocidad tangencial. Si se rompe en este punto, pues la velocidad sale para este lado. El objeto sale disparado para ese lado. Si la línea viene acá, ¿sí? Y se rompe aquí, entonces la cuerda cuando sale el objeto sale disparado en línea recta. Todo objeto siempre se mueve en línea recta. ¿Listo? Independientemente el tipo de movimiento que esté haciendo. Pero siempre se mueve en línea recta. ¿Listo? Ningún objeto se mueve en línea curva. ¿Ok? Siempre en línea recta. Listo. Entonces tengo mi velocidad lineal o tangencial al igual que lo que pasa con el movimiento rectilíneo uniforme, pues tenemos que la velocidad lineal o tangencial va a ser igual a ¿qué?
a 2pi, que no lo coloqué ahí, 2pi por el radio. Aquí implica el radio y el giro con que está haciendo ese movimiento. ¿Sobre qué? Sobre el tiempo de desplazamiento. ¿Sí? Mire la diferencia entre las dos. Aunque una y la otra están relacionadas, tanto la velocidad lineal como la angular están relacionadas, pero la diferencia entre una y otra es el radio. Perdón. La diferencia entre ellas dos es el radio. Del resto, las dos son iguales. 2pi sobre t, 2pi sobre t. Por eso aquí la relación que yo coloqué entre la velocidad lineal con la angular. Entonces, para yo calcular, si a mí de pronto algún ejemplo me llegan a dar, un ejercicio que me lleguen a dar, averígüeme la velocidad de un objeto que gira en una circunferencia cuya velocidad angular es tanto. ¿Listo? Entonces yo tengo la velocidad angular, tengo el radio del objeto, pues puedo calcular mi velocidad tangencial. ¿Listo? O lineal. Cualquiera de los dos nombres es igual. Entonces, al igual que pasa con el movimiento rectilíneo, pues también tenemos ¿qué? Una aceleración. En el caso de la aceleración, siempre tomo como ejemplo, mire la gráfica que yo tengo acá. Mire que yo aquí estoy haciendo el dibujo de lo que estaba haciendo anteriormente. ¿Sí ve? ¿Cómo es la velocidad tangencial? O bueno, digámosle lineal. ¿Cómo es la velocidad lineal? ¿Hacia dónde indica la velocidad lineal? La aceleración, mire hacia dónde indica la aceleración. ¿Listo? Tenemos, en un movimiento circular siempre tenemos dos aceleraciones. Una se llama centrípeta, otra se llama centrífuga. La aceleración centrífuga siempre va a hacer que el objeto se vaya hacia afuera. Esa es mucho más grande que la aceleración centrípeta, ¿sí? La aceleración centrípeta, de pronto un ejemplo para que ustedes me entiendan qué es la aceleración centrípeta, es, entre centrípeta y centrífuga, digamos que ustedes tienen su lavadora. El tambor de la lavadora donde uno echa la ropa, cuando empieza a girar, esa gira bastante fuerte, es bastante velocidad la que tiene, gira, ¿cierto? La ropa, ¿qué pasa? La ropa siempre tiende a irse a las paredes del tambor. Entonces ahí cuando la ropa se va hacia afuera, quiere decir que tengo mi aceleración centrífuga es bastante grande. La centrípeta es la que trata como que el objeto trate de siempre estar en ese movimiento circular, pero la centrípeta siempre me saca, ¿listo? Siempre me saca. Entonces nosotros en el caso de la centrífuga no tenemos una fórmula, pero en la centrípeta sí. Entonces la aceleración centrípeta, ¿qué me dice? ¿Qué teníamos con la aceleración? Aceleración que era igual a velocidad sobre tiempo, ¿cierto? En el caso del movimiento circular, mi aceleración centrípeta va a ser igual a ¿qué? A la velocidad al cuadrado, velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Si yo la relaciono con la velocidad angular, pues velocidad angular al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Ejemplo. Dice, ¿cuál es la velocidad angular y la velocidad lineal de una persona situada en el ecuador terrestre, debidas al movimiento de la Tierra sobre su eje? El radio de la Tierra es de 6.375 kilómetros. No me dan más datos, pero yo puedo saber uno a simple vista, lo puedo coger. Me dice que cuál es la velocidad angular y lineal de una persona que está situada en el ecuador terrestre. ¿Cuánto tarda la Tierra en girar sobre su propio eje? 24 horas. ¿Sí? La Tierra gira alrededor de su eje 24 horas. O sea que yo giro con la Tierra. Claro, yo estoy girando con la Tierra. Entonces, por lo tanto, yo también estoy haciendo el tiempo de giro que es de 24 horas. ¿Listo? Entonces, pues mis 24 horas convertidas en segundos, pues ya sabemos que es de 86.400 segundos. Upa, yo cometí un error acá. Discúlpeme porque de un término de velocidad y es un término de tiempo. Discúlpeme. Para que lo revisen por favor y lo corrijan. ¿Listo? Entonces convierto las 24 horas a segundos. Necesito convertirlas.
Ahora, calculo la velocidad angular. Me dice que la velocidad angular es el ángulo de desplazamiento phi sobre tiempo. ¿Listo? O sea, de 2pi por el radio sobre el tiempo, que son 86.400. Al hacer esa división me da 7,27 por 10 a la menos 5. Fíjate que esa velocidad es grande o pequeña. Pequeña. Demasiado pequeña. No se siente. Sí, que nosotros no nos sentimos cuando hacemos ese giro. Nosotros no estamos sintiendo, únicamente sentimos cuando hay esos cambios del día, pero no sentimos ese giro. O sea, es demasiado pequeña. Ahora me dice cuál es mi velocidad lineal. Entonces simplemente pues ya sé que es la distancia recorrida, 2pi por el radio sobre el tiempo empleado. Entonces sería 2pi por el radio, que son 6.060. Bueno, lo pasé a metros porque ya había colocado en segundos, entonces lo dejaré en metros por segundo, aquí está en kilómetros. Entonces me da 6.375.000 metros dividido 86.400 segundos, me da 463,6 metros por segundo. No es muy grande, vuelve y juega. Tanto la velocidad angular como la lineal no es muy grande, por eso no la sentimos. Y también por el tamaño de la Tierra. La Tierra es grandísima, por eso menos sentimos esas velocidades. Esa es la velocidad tanto angular como lineal que tiene la Tierra al hacer su propio giro. Esa es la velocidad que yo tengo sobre el eje ecuatorial. ¿Por qué yo? Porque yo me encuentro en el eje ecuatorial. Ustedes se encuentran también prácticamente en el eje ecuatorial. Entonces esa es la velocidad que nosotros tenemos. ¿Listo? Ahora, como hacemos tantos giros, no solamente hacemos un solo giro, sino hacemos gran cantidad de giros, pues en el movimiento circular vamos a encontrar una cosa que se llama periodo y frecuencias. ¿Por qué tenemos eso? Y necesito que lo tenga muy presente porque eso vamos a empezarlo a ver con movimiento armónico simple, que son tiempos prolongados, ya no son tiempos cortos como lo hacíamos con el movimiento rectilíneo uniforme, tiempos cortos, ahora son más prolongados. Entonces por eso trabajamos el término de periodo y frecuencia. ¿Qué es el periodo? El periodo se define como el tiempo que tarda un objeto en describir cierta cantidad de vueltas, ¿sí? Entonces si yo estoy aquí haciendo el giro y comienzo a girar, entonces el tiempo que tardo en dar todas esas vueltas, vuelta, ¿sí? Entonces digo que 10 vueltas, ¿cuánto tardan en dar 10 vueltas? Entonces empiezo a contar, 1, 2, ¿sí? Eso es lo que me dice el movimiento del periodo, perdón, ese es el periodo. O sea que periodo es tiempo sobre el número de revoluciones, que a las vueltas ahora se llaman revoluciones. Entonces vamos a encontrar diferentes palabras ahí: revolución, oscilación, repetición, revolución, ¿listo? Entonces, ojo que ahí va a haber muchas palabras que vamos a trabajar, ¿listo? Y mi unidad del periodo, segundos. Un tiempo, es como el tiempo, eso es similar como el tiempo, ¿listo? Pero vamos a hablar en términos de periodo. La frecuencia. Bueno, el periodo se representa con la letra T, T mayúscula, ojo. Frecuencia se representa con la F minúscula cursiva. Dice, es el número de revoluciones o número de vueltas o número de oscilaciones que realiza un objeto por cada unidad de tiempo. Es decir, cuántas vueltas doy, por decir, en un segundo. Entonces, 1, 2, 3 y contabilizo. Entonces, ¿cuántas vueltas? La frecuencia es la cantidad de vueltas. ¿Listo? La cantidad de vueltas que da en un tiempo determinado. Eso me queda en 1 sobre segundos, por lo tanto, en mi unidad va a quedar 1 sobre segundos, pero en realidad, como yo les dije la vez pasada a ustedes, puedo terminar este término que tengo acá abajo, lo puedo subir al numerador y al subirlo me queda negativo. ¿Listo? Entonces, me quedan términos de segundos. ¿Listo? Segundos a la menos 1. Ojo, perdón. Segundos a la menos 1. Ahora, si se dan cuenta, los dos términos están muy relacionados, tanto el periodo como la frecuencia. Ambos trabajan tiempo. Espérenme, yo señalo acá. Quieto.
ambos trabajan tiempo, ¿sí ven? Y ambos trabajan vueltas, ¿listo? Ambos giran. Entonces, como ambos están relacionados, pues yo los puedo también relacionar. Entonces, por decir, si de pronto me dicen, ah, bueno, listo, averígüeme cuál es la frecuencia de un objeto que realizó 50 vueltas en un periodo de 5 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Que tengo un objeto averígüeme cuál es el periodo cuando tiene una frecuencia de 5 segundos a la menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando digo frecuencia, 1 sobre periodo, y cuando digo periodo, 1 sobre la frecuencia. ¿Listo? Entonces, calculo cualquiera de las dos me sirve. Y el último tema que les puse yo ahí para trabajar se llama las leyes de Newton, que esa parte en una siguiente guía que miraremos después de Semana Santa, si toca continuar con esta cuarentena, iremos a mirar, entonces empezaremos a mirar lo que son las leyes de Newton, que ese es el último tema, bueno, digamos que entre comillas, el último tema que ustedes tuvieron que haber visto el año pasado en 10º. Recordemos que las leyes de Newton son las leyes de la dinámica, en la cual trabaja 3 leyes, son los 3 principios de las leyes de la fuerza. Entonces, la primera ley está indicando la existencia de fuerza, donde nosotros miramos que hay una fuerza que siempre puede ser una fuerza igual a 0, donde un objeto que está quieto, mire, un objeto que lo tengo ahí en reposo, ¿sí? Lo tengo quieto. Entonces, ¿ahí se ejercen fuerzas? Claro, ahí hay una sumatoria de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas encontramos ahí? Ahí encontramos 2 tipos de fuerza. ¿Cuál? Una fuerza que indica vertical hacia arriba y una que indica vertical hacia abajo. ¿Qué fuerza es la que se encuentra vertical hacia abajo? Esa es la que se llama peso, ¿sí? El peso que se encuentra como con la letra W va a ser igual a ¿qué? A masa por gravedad, ¿sí? ¿Y en qué unidades está esto en términos de newtons? ¿Listo? Entonces la fuerza va a ser, el peso va a ser igual a masa por gravedad. Mire, existencia de una fuerza. Tenemos varias fuerzas. Tenemos la fricción, tenemos la tensión, pero todo depende hacia dónde indique. Entonces dice, la primera ley dice, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continuará el movimiento con una velocidad constante, es decir, velocidad constante en línea recta, a menos que experimente una fuerza externa neta, o sea, algo que lo desplace. ¿Está quieto? Apliqué una fuerza diferente y el objeto se desplazó. ¿Listo? En términos más sencillos, cuando una fuerza neta sobre un cuerpo es igual a 0 si su aceleración es igual a 0. ¿Listo? Entonces es cuando yo digo sumatoria de fuerzas que si aplica sobre el objeto va a ser igual a 0. Por eso le llaman la ley de la inercia. Esa es la ley de la inercia. ¿Listo? La ley de la inercia quiere decir que todo objeto, su sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a 0. ¿Listo? Ese es el orden. El caos era que esto diera diferente de 0. ¿Listo? Pero eso no existe. ¿Listo? La segunda ley, entonces ahí empezamos, bueno, esto es cuando están en reposo. La primera ley es cuando están los objetos en reposo. La segunda ley, entonces ya empezamos a mirar que los objetos no están quietos, se mueven. ¿Listo? Entonces dice, la fuerza neta que ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que produce dicha fuerza, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. ¿Listo? La masa. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen un valor, una dirección y un sentido. De esta manera, la segunda ley de Newton se expresa como la unidad de la fuerza del sistema internacional está en leyes de Newton. ¿Listo? Está en newtons. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí me faltó como es que expresar más la segunda ley de Newton.
Entonces la segunda ley de Newton se refiere a que la fuerza es directamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo aplico más fuerza, el objeto se acelera más. ¿Listo? Ambos son directamente proporcionales. Y como decía que la masa es constante, esa no varía, las únicas que varían son la fuerza y la aceleración. Entonces, si yo acelero más el objeto, la fuerza va a el objeto va a requerir más fuerza para que haya más aceleración. Creo que más de uno lo ha aplicado de esa forma. ¿Listo? Y la tercera ley de Newton, que es la que digo que es la ley de la vida, entonces me dice que la tercera ley de Newton, conocida como el principio de acción-reacción, sintetiza este tipo de situaciones de la siguiente manera: si un cuerpo ejerce una fuerza, una acción, sobre otro, el otro ejerce una fuerza de igual valor. Es decir, si yo tengo mi objeto quieto y le aplico una fuerza, pues el objeto va a tratar de sostener que no haya, tener una fuerza en sentido contrario para que no se desplace. Si yo ejerzo la fuerza hacia allá, él me va a hacer una fuerza hacia el otro lado. ¿Listo? Para que sean ambas iguales. ¿Qué tengo aquí simbolizado aquí en la ecuación? Pues sencillamente que estoy diciendo que la fuerza que ejerce, digamos, si el objeto ejerce una fuerza hacia allá, va a ser igual hacia allá, pero en sentido contrario, por lo tanto es negativa. ¿Listo? Pero en sentido contrario. Esas son las leyes de Newton. Entonces yo siempre digo que para toda acción hay una reacción, por eso digo que es la ley de la vida. ¿Sí? Si yo le golpeo a una persona, pues la persona va a reaccionar en devolverme ese golpe. ¿Listo? Para toda acción hay una reacción. Entonces, muchachos, esa es la tercera ley de Newton. Eso es lo que nosotros queríamos trabajar. Aquí hay unos videitos de apoyo para que ustedes vieran sobre la explicación de esos temas que yo les di. Para esta tercera semana, pues entonces van a hacer estos ejercicios que están todos relacionados a los temas que vimos al principio, de movimiento rectilíneo variado, de caída libre, movimiento circular y de leyes de Newton. Más que todo ahí son de la segunda ley de Newton. No hay aplicado ni tercera ni primera, solamente segunda ley de Newton. ¿Listo? Ese es el trabajo, muchachos. Espero que me hayan entendido mejor. Espero que haya sido mejor la explicación ahora sí. Por ahora, pues sé que nos vemos después de Semana Santa, no el 13, nos vemos hasta el 20, porque pues a los colegios dijeron que hasta el 20, esperemos a ver si nos vemos hasta esa fecha o ahí miraremos y les diremos qué pasará de aquí en adelante. La guía la van a resolver, muchachos, se la recibo después de Semana Santa. ¿Listo? Van a tener plazo, van a tener esa semana de más que después de Semana Santa. Después de esa semana, hasta esa semana, que es más o menos en fechas de... Espérenme un segundo porque no sé exactamente qué fecha estamos. Esta es la Semana Santa. Esta semana del 13 al 17 no vamos nosotros porque pues se supone que se acaba la cuarentena, pero no nos han definido a nosotros. A nosotros nos dijeron que volvíamos hasta el 20. En el transcurso de esta semana, del 13 al 17, recibo el trabajo de la tercera parte, que son los ejercicios resueltos. ¿Listo? Cualquier cosa, cualquier duda, comuníquenselo a su director de curso o mándenme el mensaje por el Edmodo. A los que me han mandado mensaje les he respondido, les he colaborado en lo que necesitan. ¿Listo, muchachos? Juiciosos y trabajen. Chao.